Ayer se llevó a cabo la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador. La marcha que él mismo convocó, la que dice que no es contramarcha, pero evidentemente era contramarcha. Yo le he puesto esta pregunta a varias personas de Morena y pues todo el mundo ha contestado por las ramas, realmente nadie lo ha contestado de manera concreta. Si no hubiese habido una marcha el 13 de noviembre, ¿hubiese habido una marcha el 27 de noviembre? Ellos dicen que sí, que ya estaban planeando algo, que... La verdad es que no. A ver, si no hubiera... Fue una contramarcha, ¿no? Evidentemente es. Ahora, si comparamos las dos marchas, la marcha rosa, la de defensa del INE, con la marcha de ayer, son marchas distintas. Son marchas que también pintan un México bien diferente. Vamos a platicarlo en un momento más, pero hay varias perlas. Una de ellas fue la presencia, por ejemplo, de Paco Cervantes, del Consejo Coordinador Empresarial. Ahí estaba en primera fila, no de la marcha, pero sí de los invitados especiales al Zócalo. Y anduvo esperando al presidente de menos unas 3 horas, al menos eso es lo que dicen. Es la información que yo tengo, pues, que lo estuvo esperando al menos unas 3 horas, junto con otros representantes del empresariado mexicano. He pedido hablar con Paco Cervantes, de momento no me han concretado, ni me dicen que sí, ni me dicen que no. Entonces, bueno, pues seguimos insistiéndole. Está abierto el micrófono, ojalá que podamos platicar con él, pues si llamó la atención, pues el abrazo, el apapacho, ¿verdad? ¿Por qué no fue Paco Cervantes a la otra marcha? Digo, o sea, o todos colosos, o todos rabones, ¿por qué nomás va una? Bueno, no fue a la marcha, pero sí fue al informe. Está bueno, chistoso. La imagen ahí está, se la subí ayer a mis redes sociales y agua sé que ni siquiera es mía. Digo, más clarito, pues salió en la tele. Ahí se ve, salió en Foro TV, yo le saqué una foto, punto. Ahí está la imagen y está en mis redes. Y está en muchos lados, hombre. Ahí está Paco Cervantes, estaba en la marcha, al lado de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador. Llamó la atención la cantidad de corcholatas que terminaron la marcha y la que empezaron la marcha. La empiezan 3, la terminan 2. Porque por allá a la mitad del camino le hacen una grosería, una majadería, una porquería a Marcelo Ebrard. Parece que le escupieron, carajo. Tienen un escupitajo. Ay, si me sigue a través de la tele, ahí está viendo. Alguien, como que le dice, te robaste, no sé qué. Y ya como que no sé si continuó un rato más la marcha, pero al final él ya estaba en el templete. Y ya después, la neta, no se veía. Se veía a Adán Augusto López, se veía a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, no, bueno, pegadísima al presidente López Obrador. Yo le apuesto, igual me equivoco, yo siempre me equivoco en las apuestas, pero yo le apuesto que una fotografía de ayer va a ser una de las fotografías de su campaña si llega a ser ella la corcholata elegida. No, es que las imágenes, la sonrisa, ella siempre, siempre al lado del presidente, el presidente con todo el pueblo arrebujado. ¡Qué cosa! Adán Augusto López, la neta parece que lo suyo no son las marchas. Sí, tenía al final una cara de pocos amigos, que ya estaba 5 horas. 5 horas estuvieron en Reforma, como lo hacen los peregrinos que van a la Virgen de rodillas. Bueno, eso, pero todavía más cañón. Qué impresionante. Ahorita le vamos a poner algunas imágenes. El presidente subió ayer su video. Cañón. Las olas ahí, con todo el riesgo que representa. Lo de ayer pudo terminar en tragedia. No terminó en tragedia, pero pudo terminar en tragedia. El presidente evidentemente estaba expuesto. Obviamente hay grupos de seguridad. Él dice que lo cuida el pueblo, pero también lo están cuidando algunos militares, eso era evidente. Con todo, estuvo muy expuesto. Qué riesgo lo de ayer. Y además, improvisación en cada paso, literal. Creo que ni el presidente estaba pensando que iba a tardar 5 horas en llegar, ¿eh? Cuando ya iban a llegar hacia el Zócalo, definen en el último momento cambiar y en vez de irse por 5 de mayo, toman Madero, que es todavía más estrecho. En el último momento iban a irse por 5 de mayo, no, se van por Madero. Imposible que cupiera un alfiler más en Eje Central.
convocatoria brutal, claro que hay. ¿Que son acarreados? Probablemente sí. Probablemente sí. No lo dudamos. Bueno, ya no les dicen acarreados, les dicen apoyados. Lo dijo Solalinde. ¿Lo escuchó ayer? Solalinde, Alejandro Solalinde, el padre Solalinde. No, hombre, son apoyados. Porque quieren venir, pero no tienen los recursos y nosotros los apoyamos. Ah, qué país. México dividido. Y además, la concepción, que seguramente en los libros ahora estará escrita en la periodización marxista de la historia o en la periodización López Obradorista de la historia, el modelo económico, social, político llamado humanismo mexicano, sea lo que sea que eso signifique. Así lo manifestaba ayer el presidente López Obrador. ¿Cómo definir en el terreno teórico el modelo de gobierno que estamos aplicando? Mi propuesta será o sería llamarle humanismo mexicano. Porque sí tenemos que buscar un distintivo. Hagamos realidad y gloria el humanismo mexicano. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! El consejo a los jóvenes es, si quieren dedicarse al noble oficio de la política, no olviden que lo principal es tenerle amor al pueblo, querer al pueblo, profundo amor al pueblo. Nada se logra sin amor al pueblo. Ezra Chabot, te mando un gran abrazo. ¿Qué lees de todo esto? Del humanismo mexicano, querido Ezra. Además, como estudioso también de estos temas, seguramente va a terminar ahí en la periodización de la historia. El humanismo mexicano, importante ejemplo para el mundo, creo, o eso cree el presidente. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Luis. Buen día al auditorio. Yo oí humorismo mexicano, pero creo que no. Era otra concepción distinta. A ver, por supuesto que finalmente la marcha es un éxito en términos de la capacidad de movilización por parte del gobierno. Es de lo que se trataba, ver hasta dónde pues tenían los aparatos para mover a la gente. Como tú quieras, con torta, con frutzi, con lo que sea, con acarreados, con gente que fue por voluntad propia, con la posibilidad de traer gente de fuera. La marcha es una manifestación propia de cómo funciona el gobierno mexicano, y así fue, a empujones, a la propia improvisación, a irse por una calle, por otra, a dar empellones, a aventar un escupitajo a uno, un objeto a otro, brincarse las vallas, etcétera, etcétera. Así ha sido el gobierno de López Obrador en estos más de 4 años, y creo que en ese sentido queda claro que los gobiernos, Luis, los gobiernos no marchan, los gobiernos gobiernan, los ciudadanos marchan, los partidos marchan. Si tú me dices que esta es una marcha organizada por Morena, dirías tú, bueno, pues perfecto. Los recursos tendrían que venir de Morena, suponemos, pues entonces todo queda perfectamente bien ubicado. Si son recursos obtenidos por otro lado, bueno, pues ahí es donde los temas ilegales comienzan, pero cuando un gobierno tiene que marchar y tiene que movilizar así a las masas, es porque tiene un problema. No marchan, los gobiernos no sacan a la gente a las calles nada más porque sí. Lo sacan cuando tienen un problema, cuando están metidos en algún tipo de conflicto que no pueden resolver o están manifestando signos de debilidad en la forma de gobernar. Y creo que esto es parte, o es la gran respuesta ante si esta marcha fue una respuesta a la marcha anterior, la marcha del 13 de noviembre. Yo creo que más que nada es una respuesta desesperada ante un problema serio que tienen para gobernar, Luis, para transitar hacia la propia elección del 2024. Por eso es que ponen a los destapados, corcholatas, como quieran llamarle, allí enfrente para tratar de ver quién es el que más se mueve. Los mensajes están muy claros. Decía el presidente de la República, el relevo generacional, estamos ante el relevo generacional, y allí es donde Adán Augusto y Marcelo Ebrard, con todo y su escupitajo, se tienen que hacer a un lado, porque el mensaje es muy claro, la candidata es Claudia,
Eso es el relevo generacional, de eso está hablando el presidente y por eso es que aparece ahí al lado y con él, y por eso es que todo se ajusta a este tipo de manifestación. Humanismo mexicano que por supuesto no tiene que ver con una realidad. Es imposible plantear un modelo de manifestación o un informe como tal con datos independientemente de lo que puedan mover o demostrar, cuando hay una realidad fehaciente que les demuestra lo contrario, cuando tienes los índices de pobreza pues para arriba, cuando tienes los problemas de seguridad también creciendo a pesar de que intentes demostrar lo contrario, cuando tienes problemas en el sector salud de forma importante, y creo que en ese sentido está muy claro el hecho de que el mensaje de que ya no hay que medir las cosas en función del crecimiento, lo dice claramente, hay que entrar en los temas de calidad, porque cuando se habla de la calidad, se habla de cosas que no pueden ser medibles y entonces podemos entrar en el mundo subjetivo del bienestar y de la alegría y del amor y de cosas que simple y sencillamente terminan por pues generar emociones, y esto es básicamente lo que se trató de generar en la marcha. El discurso del presidente sí fue anticlimático porque a pesar de que es el hombre que tiene la capacidad de movilizar, ya no tiene como antaño la fuerza para mover, para hacer prender a la masa. Y en ese sentido vimos ese desencanto de muchos que se iban, no solo porque, bueno, pues había forzados que estaban ahí, sino porque ya no existía esa mecha de oposición que es con la que López Obrador gobierna o ha intentado gobernar, o ha intentado más bien llegar al gobierno, y lo ha logrado en sus marchas, atacando y golpeando a aquellos que considera sus adversarios, pero ya en el poder no ha podido construir un discurso de gobierno ni en función de resultados ni en función de sus aliados. Para Monreal y para Marcelo queda claro que la jugada está por otro lado. Monreal en España, por supuesto, con Santiago Krill buscando alianzas de otro tipo, y Marcelo creo que también tratando de dibujar algún tipo de estrategia que le haga ver que dentro de la propia alternativa que pueda mostrar el presidente de la República, no es Marcelo una de las prioridades ni en este momento ni en el futuro. Y finalmente, Luis, bueno, pues la oligarquía estuvo ahí presente, esa oligarquía que dice López Obrador que ya no gobierna, pero participa, está allí, saluda, Cervantes, Antonio del Valle, los hombres más ricos, los que sí tienen el PIB más grande del país, una buena parte del PIB del país en sus manos, y que pues parece estar muy contentos con este modelo económico, Luis, pues ahí estaban, porque finalmente creen que esto puede funcionar de esa manera y por eso estaban acompañando. Esto no era un acto oficial, esto no era una eh, ceremonia. Sí, no era el Como informe, tal. o sea, era el informe No del era, presidente, pero no era el informe oficial, no era el de septiembre, ¿no? no era el de septiembre. Uno puede decir que, recuerdas que en 1 de diciembre los presidentes hacían, Calderón lo hacía y Peña Nieto llamaban allí a Palacio Nacional y venían pues, invitados de todo tipo, la Suprema Corte, el Congreso, etcétera, y asistían, pero esto era una manifestación político de pues dar el banderazo de salida a la elección, un acto político de una magnitud impresionante. Este era un presidente que ya había abandonado desde hace tiempo la representación de todos para hacer solamente la representación de los suyos. Y eso fue lo que vino a tratar aquí. Y por eso a la oligarquía, como le llama él, la tuvo ahí sentadita al lado para saludarla, nada más para hacerle ver que pues es parte de esto, pero en quedito, en chiquito, porque luego pueden lastimar o verse lastimados
por alguna razón que el presidente pues simplemente no quisiera demostrar, por lo menos no en público, Luis. Gracias, Ezra. Pues vamos a seguir analizando esto. Ya veremos qué pasa al respecto del tema. Y la reacción de la oposición, ¿cómo la ves? Insisto en esto, ¿no? O sea, por un lado sí el empresariado, ahí lo que pasó con Cervantes, y lo que pasa ahí con una oposición, con un PAN, con un PRI, con un PRD, lo que sucedió en Monreal un poco anecdótico. Ya veremos si realmente lo aceptan todos los partidos y las estructuras de esos partidos, pero un tanto desdibujada. ¿Les pega un poco? ¿No les pega tanto? Mira, yo creo que para la oposición en este momento el dilema es dónde encontrar la fractura. Ver a un Monreal hacer lo que está haciendo, ver a Marcelo moverse, no sé hasta dónde llegue. La oposición está viendo como, ahora sí que estamos en este México del retorno al pasado, estamos viendo así como la fractura o la fragmentación de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, por ahí Morena empieza otra vez como partido fuerte, como partido no hegemónico, no es lo mismo que el PRI de antaño. El PRI hacía desfiles, no hacía manifestaciones así a lo loco como estas, pero sí una fractura, una fragmentación dentro de Morena como la que podría generar Monreal puede ser el comienzo de un proceso, digamos, de ajuste de una oposición, no que estaría lanzando necesariamente a Monreal como candidato, pero sí de un nuevo conglomerado político para enfrentar lo que parece ser será el 2024, que es Morena, su candidato o candidata Claudia Sheinbaum, frente al bloque opositor, que será pues los que salgan de Morena frente a lo que, junto con más bien, pues una oposición PRI-PAN-PRD y una ciudadanía que simple y sencillamente pues ha sido desplazada, no es incorporada, ni siquiera el presidente los ve como parte del pueblo, son sus adversarios, son sus enemigos, en una polarización pues verdaderamente terrible desde mi punto de vista, pero que esto es lo que va a definir la elección del 2024 en una confrontación muy peligrosa para el país, sí, muy peligrosa, pero que pues no hay de otra. Esto es lo que se ha fijado y bueno, en ese choque de trenes vamos a tener que maniobrar los próximos meses, Luis. Gracias, Ezra. Te seguimos en @EZChabot y en el Twitter. Gracias, muy buenos días. Buenos días a todos.